en RTVC. Conversemos de economía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversemos de Economía, este primer programa del año 2016, un año que ha comenzado con mucha información en el tema económico, con mucho debate, con mucha controversia, pero precisamente aquí estamos para presentar a ustedes esta conversación con quizás el hombre que es el encargado de garantizarnos que la economía colombiana tenga un buen rumbo, que el bolsillo de los colombianos no se vea afectado y que las cosas salgan bien para bien de todo el país. A esta conversación, hoy, la primera de este año, hemos invitado al señor ministro de Hacienda, al doctor Mauricio Cárdenas. Ministro, muy buenas noches, bienvenido a Conversemos de Economía. Muchas gracias, John Jairo, un gran gusto, me siento muy honrado de estar aquí en el primer programa del año que pues reviste una especial importancia, dado los temas, el momento económico, en fin, todo lo que ha pasado en estos primeros días del 2016. Así que muchas gracias, muy complacido, estamos muy contentos también de estar aquí en el Ministerio de Hacienda. Sí. Tenemos al doctor Manuel Murillo Toro, que fue presidente de la República, muy importante ministro de Comunicaciones, creó ese Ministerio de Comunicaciones y también hace parte de esta galería de exministros de Hacienda, así que qué bueno estar aquí bajo la tutela del doctor Murillo, un ilustre tolimense. Pues muy bien, si nos salimos de nuestro estudio tradicional, pero sabemos también de sus ocupaciones, ministro, y por eso estamos acá y es un gusto. Ministro, a esta conversación usted sabe que siempre invitamos a los colombianos, a los ciudadanos, a quienes les hemos preguntado precisamente cómo pinta el panorama económico, cómo pinta el manejo de su bolsillo, el de los colombianos para el año 2016. Lo invitamos a escuchar a los colombianos. Creo que viene una también una recesión económica. Por lo que consume diario, en casa para suplir las necesidades de la justicia, a la cual él está Ministro, esa es la opinión de los colombianos y usted sabe, como se dice y es tradicional, después de las fiestas viene el guayabo y ahí viene de alguna manera el arranque del año siempre con un cierto pesimismo cuando ya uno tiene que comenzar a pagar de pronto muchas de las cosas que aplazó o que gastó en esa temporada navideña. Pero bueno, ministro, la pregunta es para usted ahora, viendo esta respuesta de los colombianos, es ¿cómo pinta el 2016? ¿Cómo pinta eso para el bolsillo de los colombianos? Yo, Jairo, el país está en medio de una situación internacional caracterizada por la caída de los precios del petróleo. Las bolsas internacionales arrancaron el año con una descolgada muy fuerte. Tenemos problemas en nuestros vecinos, que han sido siempre un mercado muy tradicional para nuestros productos. Las cosas en materia económica en Venezuela y en Ecuador pues han hecho que nuestras exportaciones bajen. Entonces, el entorno internacional no es un entorno fácil, pero de ahí no se puede pasar a contagiarnos e impregnarnos de pesimismo, de negativismo, porque eso sí, como lo ha dicho tantas veces el presidente Santos, es la kriptonita de la economía. Donde empecemos a hablar con pesimismo, pues eso lo único que produce es malas cosas, malos resultados. Entonces, hay que ser realistas, hay que reconocer la magnitud de estos retos internacionales, pero también tenemos que ser claros en decir que el país es un país que tiene buenos cimientos, buenos fundamentos. Hoy, por ejemplo, está aquí el presidente del Banco Mundial y el espaldarazo del presidente del Banco Mundial no podía ser mayor. Colombia, como un país que ha hecho las cosas bien, con una economía sólida, está preparado como el que más para enfrentar estos nuevos retos. Entonces, eso nos debe dar seguridad. Yo lo que le digo a las familias colombianas que nos están viendo es, tengan la certeza de que aquí estamos con las manos puestas sobre el timón, capoteando todas estas turbulencias internacionales, pero tratando de proteger a las familias colombianas de que eso no se le traslade al colombiano, de que al colombiano lo podamos proteger, le podamos dar unas condiciones de vida que le permitan seguir progresando como ha progresado en los últimos años. Ese es nuestro gran reto y esa es nuestra tarea, y aquí estamos 7 días a la semana dedicados a eso, para que tengan la tranquilidad de que este país
es un país muy fuerte, muy sólido, un país que ha producido grandes resultados. Es que el año pasado, John Jairo, ya en medio de toda Sí, esta claro. turbulencia internacional, Colombia creció más del 3%. Uno de los países que más creció en América Latina, entre las 7 principales economías, México, Perú, Chile, Brasil, Argentina, Venezuela, nosotros fuimos el que más creció. Y esto quiere decir que tenemos con qué, y que los colombianos sabemos hacer las cosas, y que podemos enfrentar y capotear estas turbulencias internacionales. Precisamente a eso se refería el presidente del Banco Mundial que estuvo de visita en Colombia. Él decía que Colombia por lo menos ha logrado sortear esa situación y tener un crecimiento del 3%, pues no es que sea un desastre, no es que sea lo mejor tampoco, pero sí se ha visto un mejor manejo de la economía, en América Latina por lo menos. Claro. ¿Qué es lo que nos guía a nosotros? Proteger el bolsillo de los colombianos. O sea, que las personas puedan llevar a sus hogares un ingreso con el cual tener una vida digna, poder educar a sus hijos, poder alimentarlos, poderles dar salud, poderles dar al mismo tiempo todo lo que significa una vivienda. Entonces, ese es nuestro objetivo. Hemos tenido que enfrentar el año pasado una aceleración de la inflación. La inflación terminó en 6.77%. Es una inflación más alta de la que veníamos acostumbrados. Pero este año, nos lo ha dicho el Banco de la República, las cosas deben mejorar, la inflación debe volver a bajar, porque este fue un efecto de una sola vez asociado a que subieron los precios de los productos importados. Entonces, ya una vez que subieron esos precios, la inflación tiende a disiparse. Esperemos que al final de este año esté por el lado del 4,5%. Eso nos ayuda muchísimo para proteger el bolsillo. Y lo más importante, el empleo. Y hemos tenido muy buenas cifras en empleo. El dato de desempleo de noviembre fue el más bajo para cualquier noviembre desde que existen estadísticas mensuales. El empleo sigue creciendo en Colombia. Más familias encuentran que sus miembros tienen trabajo y eso es fundamental para mejorar la calidad de vida. Pero ministro, el desánimo un poco de la gente arranca cuando comienza a ver todas esas noticias negativas, digamos a nivel macro, lo que usted comentaba, que las bolsas se cayeron, que los precios de las acciones en Colombia están por el piso, que la inflación disparada, que así va a seguir, Banco de la República sube las tasas de interés. Esos son como entornos que uno dice, bueno, esta situación no pinta nada bien. Y si uno lee analistas, no están previendo que este sea un buen año. ¿Cuál es nuestro pronóstico? El crecimiento de este año va a ser cercano al 3.2%, esa es la proyección que tenemos. Muy parecido al del año pasado, por cierto. O sea, una economía que se está acomodando a esta nueva realidad con menores precios del petróleo, porque hay que decirlo, el precio del petróleo una variable muy importante para Colombia porque es nuestro principal producto de exportación, porque ha sido tradicionalmente la principal fuente de inversión extranjera, porque ha sido una fuente de ingresos fiscales, ya mucho menos, pero fue una fuente muy importante de ingresos fiscales. Sigue jugando un papel muy importante en la economía colombiana, el sector petrolero. Entonces nos afecta, por supuesto, la caída del precio. Pero al mismo tiempo tenemos unas noticias positivas, buenas, que hay que destacar. Ejemplo, este año entra ya en funcionamiento pleno la refinería de Cartagena. La refinería de Cartagena va a hacer que ese ramo, el sector de refinación de petróleo, crezca casi un 50% este año. Y eso le aporta al crecimiento de la economía. Se inician las obras de los grandes programas de infraestructura, de los grandes proyectos de las llamadas 4G. Muy importante para estimular el empleo. Hay muchos empresarios del sector de la infraestructura que ya este año arrancan a contratar mano de obra y contratar maquinaria para construir las obras. Y algo muy importante para la clase media y las clases populares, los subsidios a la compra de vivienda. Cualquier colombiano que quiera comprar vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social o vivienda media, que va hasta 200 millones de pesos, va a tener apoyo, va a tener subsidio, va a tener un costo financiero más bajo. Y esto le ayuda a que las personas que quieran comprar vivienda lo puedan hacer en condiciones más favorables. Todo esto, sumado, nos ayuda a que la economía mantenga un buen ritmo. Pero, ministro, el tema de la inflación, el costo de vida de los colombianos, 6.77%, junto con un aumento de tasas de interés, junto con una sequía como la que usted está viendo, donde no se prevé que ya se está comenzando a afectar mucho más las cosechas, el dólar también subiendo, ¿esto uno cómo hace para que la gente crea que por lo menos en el costo de vida no va a ser una cosa tortuosa, por lo menos en los próximos 6 meses? Ha subido el precio de los alimentos y el precio de los alimentos refleja
dos fenómenos, la devaluación, porque Sí. hay algunos alimentos que son importados, y la sequía. Estos dos fenómenos son temporales. El niño sabemos que tiene un comienzo y tiene un fin, hacia los meses de marzo y abril. Y la devaluación ya pasó, ya tuvimos un proceso muy acelerado de devaluación, que fue el año pasado. El peso estaba en el dólar estaba a 2.000 pesos, terminó a 3.150. Eso, digamos que ya la economía lo está absorbiendo y ya los precios subieron de acuerdo a esa devaluación. Entonces esto se debe ir diluyendo, esas presiones inflacionarias, y eso nos permite esperar que al final del año la inflación esté más baja. Y en el tema de empleo, ¿cómo uno, porque nosotros veníamos creciendo de 4 o 5% hace 2 años, bajamos a 3 o 3.2, eso no golpea el desempleo, eso no genera que la gente a la hora de preguntarle en una encuesta, ¿usted cree que las cosas van a ir mejor? Uno ve que la gente dice, no, esto no va a mejorar, tienen miedo de perder el empleo. ¿Cómo precisamente desmontar ese desánimo o esa expectativa negativa? Naturalmente es diferente una economía creciendo al 4,5 o 5% de una economía creciendo cerca del 3%. Son dos economías con dos condiciones muy diferentes. Una economía creciendo al 5% es una economía que genera más puestos de trabajo. Sí. Pero en todo caso, una economía creciendo al 3% genera los empleos que nos permiten mantener estable la tasa de desempleo. Yo creo que ese va a ser el resultado de este año, una estabilidad en la tasa de desempleo. Ya no veremos seguramente una disminución tan acelerada de la tasa de desempleo. Esto es realista, esto hay que reconocerlo. Pero el país sigue generando empleos para absorber las personas que llegan al mercado laboral, el país sigue generándole los ingresos a las familias y el gobierno sigue apoyando con sus programas a los más necesitados. No se afectan los programas de educación pública gratuita, no se afectan los programas de atención a la primera infancia. Todo sigue, todo sigue. Entonces, seguimos protegiendo especialmente el ingreso de las familias más vulnerables, de las familias más necesitadas de la población. Y esa protección garantiza seguir con programas como las casas gratis. ¿Eso se está garantizando, Claro, ministro? eso es parte de las prioridades que hemos establecido. O sea, nosotros hemos tenido que apretarnos el cinturón. Sí. Sobre eso no puede caber la menor duda. El gobierno ha tenido que recortar de todo, especialmente gastos generales, papelería, celulares, viáticos, vehículos, compras de nuevos edificios, en fin, todo eso se ha tenido que reducir para poder mantener el presupuesto de todos los programas sociales, todos los programas que maneja Prosperidad Social, Familias Jóvenes en en Acción, Acción, Familia en Acción. Jóvenes en Acción, los programas para las víctimas, todo eso es prioritario. Y también los programas que nos ayudan a estimular más la economía, que tienen que ver mucho con la vivienda, porque la vivienda tiene un doble dividendo. Por un lado, le da un hogar a los hogares más pobres del país, pero por otro lado mueve la economía, porque la vivienda demanda muchos insumos que se producen en el país, cemento, hierro, vidrios, cerámicas, en fin, una gran cantidad de industrias que crecen por cuenta de la vivienda. ¿Habrá otro PIPE este año o se dará impulso al que No, se estamos presentó con el año PIPE pasado? 2.0, Sí. que ya se diseñó y está en su etapa de implementación. Uno de los componentes del PIPE 2.0 es que las personas que quieran comprar una vivienda nueva, entre 87 y 210 millones de pesos, van a tener un subsidio a la tasa de interés del 2,5%. Es decir, si van al banco y el banco les dice la tasa va a ser el 11%, por decir algo, al usuario le va a costar solamente 8,5%. Ese plan se mantiene este año, ese subsidio a la tasa de interés se mantiene este año para la compra de vivienda. Así es, hay 30.000 subsidios este año para Ok. la compra de vivienda. Ministro, en medio de, esta- de clase media. de clase media, Porque sí. siguen los subsidios para la vivienda de interés social y para la vivienda de interés prioritaria, con los programas de Mi Casa Ya o lo que se conoce también como la VIPA. Para estos grupos no solo se subsidia la tasa de interés, sino que se les hace un aporte al valor de la vivienda, que que eso puede ya llegar es a un- casi 20 millones de pesos de aporte al valor de la vivienda. Para no hablar de las viviendas completamente gratuitas, que están orientadas a los colombianos en una condición de extrema pobreza. Mucho desánimo de la gente comenzó este año con el tema del ajuste del salario mínimo, que 7% frente a una inflación de 6,77 y toda la expectativa de que esto siga subiendo. Muchos dicen en 2 o 3 meses el salario mínimo, el aumento del salario mínimo se lo va a comer la inflación.
Se habló de la posibilidad de un reajuste al ajuste. Eso definitivamente, ¿cómo defender o cómo explicarle a los colombianos que lo razonable era ese 7%, que cualquier cosa más puede generar un problema o cualquier cosa menos puede generar otro problema? Siempre hay que estar mirando la inflación, lo que pasa con la inflación. Y sabiendo que la inflación se aceleró el año pasado, pues tenemos una obligación constitucional de proteger el ingreso familiar y que el aumento, digamos, consulte esa inflación. Pero también debemos pensar hacia adelante que la inflación va a bajar y esto le va, digamos, a mejorar el ingreso a las familias. Entonces hay que ser muy responsable en el sentido de asegurar el ingreso a las personas que viven con un salario mínimo, darles esa tranquilidad, pero al mismo tiempo tomar medidas que no vayan a poner en peligro este objetivo de bajar la inflación, que la inflación no se nos quede por allá arriba en el 7%. Hay que hacer todo lo posible para bajar la inflación. Analistas dicen, aumentos exagerados en salario mínimo genera desempleo. ¿Por qué? Porque si sube mucho el costo de la mano de obra, los empleadores pues van a dejar de contratar. Entonces hay que ser cuidadoso también por ese lado, especialmente si uno sabe que la demanda y la economía está creciendo más lentamente. Como la economía ya no crece al 5, sino al 3%, pues hay que ser muy conscientes de no afectar la generación de puestos de trabajo. Surgió una teoría, inclusive producto de una demanda de un ex magistrado, diciendo que la inflación básica de los ingresos bajos era 7.2, que esa debe haber sido la base para el aumento del salario mínimo, y por eso se pensó en la posibilidad de que hubiera un reajuste al ajuste de 7 a 7.2 o 7.3. La primera pregunta es sobre esa inflación o ese costo de vida de ingresos bajos que se debe ajustar al salario mínimo, y ¿habrá posibilidad de un reajuste al ajuste? Estamos estudiando todas esas consideraciones legales, naturalmente. No Es un tema de análisis de estos días, de evaluación de todos estos aspectos legales. O sea, no lo descarta aún que ahí pueda haber un ajuste al ajuste. Prefiero no opinar mucho sobre el tema Sí. porque estamos analizando, estamos evaluando todos los aspectos legales que revisten esa decisión. Otro tema que comenzó, con lo que comenzó el año generando una fuerte controversia, ministro, es el tema de la venta de Isagen. Usted sabe, ustedes desde el año pasado definieron, esto es un proceso que viene desde 2013, se definió la venta esta semana que termina y se dio la venta 6.5 billones de pesos. ¿Cómo uno explicarle al colombiano común y corriente que esto era lo que había que hacer y que este era el camino que tenía que tomar el gobierno y el país para apropiar unos recursos para supuestamente el desarrollo vial del país? Yo, Jairo, ha sido un tema muy polémico, un tema de gran debate nacional. Nosotros con mucha responsabilidad y sobre todo actuando siempre en defensa del mejor interés para el país, pensando siempre en lo que le conviene a Colombia, en lo que le conviene a los colombianos. Después de muchos meses, años de estudio, de debate, de discusión sobre este tema, pues llegamos a la conclusión de que al país le conviene tener una inyección de recursos adicionales que le permita construir la infraestructura que tanto hace falta, es decir, que se puedan tomar unos activos que ya existen, que no se van a ir de Colombia, y esos recursos movilizarlos hacia una infraestructura nueva que no existe, que hay que construirla y que es absolutamente estratégica para el futuro del país. Colombia, digamos, tiene que pensar no en este año, el año entrante, en los próximos 10 años, en los próximos 20 años. Y para los retos que vamos a tener como país hacia adelante, nada más necesario, yo diría que indispensable, que tener buena infraestructura, especialmente en el sector de transporte. ¿Por qué? Aquí se acabó, yo creo que no va a volver por un buen tiempo, años o incluso décadas, el auge de los precios de los productos básicos, del petróleo, del carbón. Ese fue un estímulo muy importante que tuvo la economía en la última década. Pero eso pues ya no es así, lo estamos viendo hoy con el precio del petróleo por debajo de $30. Sí, eso sí. Entonces el país tiene que pensar cuál es su gran apuesta económica hacia adelante. Y la gran apuesta económica debe venir del fortalecimiento de nuestra industria, de nuestra agricultura, del turismo, y para eso es indispensable la infraestructura. Sin la infraestructura el país no logra ser competitivo, no logra realmente poder tener unos sectores industriales y agrícolas fuertes. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que era necesario movilizar ese activo hacia el sector de infraestructura. Hubo un debate político, un debate también que se llevó a instancias judiciales, hubo mucha oportunidad de explicar, de justificar. Pero yo qué extraigo, John Jairo, para ir al
punto de fondo de este debate, sobre todo en las últimas semanas. El país tiene una gran sensibilidad con este tema por los recursos, por lo que se vaya a hacer con esos recursos. Y quiero decirle que yo, viendo ese debate, participando en ese debate, estoy absolutamente convencido que tenemos que darle todas las garantías, toda la tranquilidad a los colombianos de que estos recursos se inviertan realmente para potenciar nuestro crecimiento y nuestro empleo. O sea, los tenemos que cuidar como un tesoro, porque para Colombia es un tema muy sensible. Yo me comprometo con eso, o sea, nosotros tenemos que asegurar que esos recursos no se desaprovechen. Tenemos que cuidarlos. Y esa es la gran conclusión. Tenemos que blindar la utilización de esos recursos, darle todas las garantías a los colombianos de que cada peso que se invierta con esos recursos sea un peso que el país sepa, conozca, lo pueda ver, que haya mucha información sobre eso, que haya todo el blindaje. Estoy abierto a todas las discusiones. A nosotros en el gobierno nos interesa muchísimo proteger esos recursos para que haya una efectiva transformación de un activo que es un activo que fue un esfuerzo muy grande construirlo, el activo del sector eléctrico, hacia la construcción de un nuevo activo que sea infraestructura. En eso estamos comprometidos. Yo, de frente al país, le digo, soy el más consciente de que esta es una decisión que se tomó muy racional, muy lógica, pensando en las necesidades de Colombia, pensando en el futuro, con mucha transparencia, donde hubo plena información durante 2 años y medio de proceso. Pero al final se llega a una fibra sensible, algo emotivo, algo que toca no tanto el cerebro, sino más bien como el alma y el corazón, y es estos recursos son muy importantes, no los podemos desaprovechar. Pues bien, yo tengo claro eso, tengo claro ese sentimiento y haré todo lo necesario para que el país pueda saber exactamente, con anticipación, con debate, con discusión, dónde se van a utilizar esos recursos. ¿Dónde? Ya sabemos que hay una gran necesidad, Claro, que es la Financiera de Desarrollo Nacional, que está urgida de unos recursos para poder salir a darle los préstamos a los constructores de la infraestructura para que ellos ya salgan a contratar mano de obra, contratar maquinaria y empezar las obras. Está urgida de esos recursos. Pero todo esto tenemos, insisto, que mostrárselo al país con total transparencia, con total claridad. Yo sé lo importante que es esto para Colombia y no voy a estar inferior a las expectativas que tienen los colombianos sobre la transparencia, la pulcritud y sobre todo el buen criterio en la utilización de los recursos de la venta de Isagen. ministro, nosotros dimos la oportunidad y nos han llegado preguntas por redes sobre este tema. Hay una que me llama mucho la atención, una gran pregunta de Juan Manuel, que nos llega aquí por redes, que dice con Juan Manuel 10, dice, ¿por qué carreteras y no colegios, escuelas y universidades con la venta de Isagen? La venta de Isagen va a capitalizar una entidad nueva que se llama la Financiera de Desarrollo Nacional, que es un banco que va a prestar para infraestructura o también a invertir, a poner capital en proyectos de infraestructura. No solo del sector transporte. La Financiera de Desarrollo Nacional, de hecho, solo puede tener hasta el 50% de sus inversiones en transporte. El otro 50% tendrá que construir hospitales, instituciones educativas, universidades, financiar esos proyectos en el mismo sector eléctrico, en el sector energético, o sea, va a tener una cobertura amplia en todo lo que significa infraestructura. Entonces la respuesta es, los recursos de Isagen van a servir para apalancar infraestructura en general, de lo cual seguramente el principal capítulo será la infraestructura de transporte, pero no el único. Muy bien, y ministro, ¿cómo garantizar que esta plata no se va a ir a tapar el hueco fiscal, como se ha dicho, a cubrir gastos de esos que ustedes van a recortar generales, en burocracia, en gasto que no genera ese desarrollo que uno está esperando? ¿Uno cómo podría darle la razón en el sentido de que esto no se va a utilizar para esos fines? Bueno, está nuestro compromiso. Estos recursos van a un fondo, que es el Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura. Esos recursos no se pueden pasar para financiar el presupuesto general de la nación o para cubrir nuestros gastos y nuestras necesidades corrientes, solamente para hacer estas inversiones a través de la Financiera de Desarrollo Nacional. Alguien podría preguntar, ¿pero qué pasa si en la Financiera de Desarrollo Nacional ustedes toman decisiones de financiar o invertir en unos proyectos
que no son atractivos, que no son rentables, que son unos elefantes blancos que después generan unas pérdidas. La gente tiene en la cabeza la idea, sobre todo las personas de más edad, del IFI o del Banco Central hipotecario, que fueron malas experiencias, al final resultaron mal. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros para blindar un poco esto, para protegerlo? Dijimos, traigamos unos socios a la Financiera de Desarrollo Nacional que den mucha credibilidad, que inspiren confianza. Entonces vino el Banco Mundial, vino la CAF, que es otro banco multilateral, vino un grupo financiero japonés muy importante, Sumitomo, y ellos son accionistas de la Financiera de Desarrollo Nacional. ¿Y qué exigen? Altos estándares de gobierno corporativo, tan buenos como los que tiene Isagen, por ejemplo, y exigen también que para cualquier proyecto de inversión que haga la Financiera de Desarrollo Nacional, el voto de ellos tiene que estar presente y debe ser favorable. O sea, es exigente porque nos impusimos nosotros una especie de camisa de fuerza de que los proyectos que se aprueben allá sean proyectos sólidos, son los proyectos que el país necesita, no vamos a financiar inversiones que después lo lamentemos. Tienen que ser proyectos que pasen los más estrictos análisis para que la financiera entre a apoyarlos. Pues ministro, vamos a seguir con el tema de la reforma tributaria, el IVA o no el IVA, si va a subir, no va a subir, qué va a pasar en esa materia. También un poco hablar más aún de lo que viene en materia de la paz, eso que tanto va a impactar a los colombianos, pero todo esto después de estos pequeños mensajes institucionales. Hay ambiente político para no pensar que el IVA se puede acabar en cualquier momento. Obviamente para medir el ambiente político, lo primero que tiene que ocurrir es que el gobierno haga una protesta. El gobierno no ha hecho. En RTVC. Conversemos de economía. Bueno, ministro, antes de ir a los temas que habíamos planteado, quiero hacer otra pregunta que llega aquí por redes para cerrar ya ese tema de Isagen, de Willis Colpas Peña. Él dice, ¿por qué este tipo de obras generan desarrollo según los de la clase politiquera? A ver, la infraestructura en Colombia, lo ha dicho todo el mundo, tiene un atraso que se puede medir en décadas, un atraso relativo a lo que tienen nuestros competidores. Nosotros llevamos 5 años estructurando un programa, un nuevo programa, que ha requerido cambiar leyes, ha requerido crear entidades, por ejemplo la ANI, ha requerido tener un portafolio de proyectos. Estamos en el punto donde los proyectos ya están adjudicados o en proceso de adjudicación y quienes recibieron el mandato de ejecutar esos proyectos están buscando el financiamiento, requieren créditos, requieren aportes de capital para que los proyectos se hagan. Es en este momento que es absolutamente crucial tener una entidad como la Financiera de Desarrollo Nacional, que es un catalizador. ¿Qué quiere decir eso? Que es una entidad que permite que otros lleguen también a financiar el programa. Entonces, por eso necesitamos esa infraestructura y por eso necesitamos los recursos de Isagen. ¿Por qué? El país, para crecer más rápidamente y para generar más empleo, puede hacer inversiones en muchos sectores, en muchas áreas, pero quizás la que más dividendos da, la que más acelera el crecimiento, y no solo en el momento actual, en la coyuntura actual, sino pensando a largo plazo, es una buena infraestructura, porque reduce costos, hace que las empresas sean más eficientes, Y moderniza el país. moderniza el país, y eso nos permite entonces, voy a poner un ejemplo. Hoy nosotros importamos en maíz y en soya casi $1.000 millones al año. ¿Por qué? Porque nuestra producción no es suficiente o no era suficientemente competitiva. Con buenas carreteras vamos a poder producir en áreas que el país no ha desarrollado en materia agrícola, ese maíz, esa soya que hoy estamos importando, la producimos acá, generando empleo en Colombia, generando ingresos en Colombia. Entonces, por eso es la prioridad. Es una prioridad para el crecimiento y para que el país pueda desarrollar su industria, su agricultura, porque estuvimos 10 años apoyándonos en otros sectores, ahora necesitamos apoyarnos en la industria, en el agro y en los servicios. Ministro, el año también comenzó con anuncios de paros, protestas, y se fue creciendo una bola de nieve con el tema de una reforma tributaria.
¿Qué le podemos decir a los colombianos? ¿Va a haber o no va a haber reforma tributaria este año? Antes de entrar en los detalles de la propuesta que hicieron un grupo de expertos que ustedes mismos habían buscado para que le hicieran recomendaciones. Pero, ¿esto va a terminar en que va a haber reforma tributaria este año? Hagamos un poquito de antecedentes aquí, John Jairo. En el 2014 se aprobó en el Congreso de la República una reforma tributaria que elevó los impuestos especialmente para las empresas con mayores utilidades y para las personas naturales con patrimonios superiores a 1.000 millones de pesos. Durante el debate de esa reforma tributaria hubo muchas voces en el país que plantearon la necesidad de parar ese proceso de reformas que se vienen haciendo cada 2 años, cada año, cada 3 años, y hacer una verdadera reforma, una reforma estructural. Y quedó estipulado en esa ley con la que se aprobó la reforma tributaria del 2014 que se convocaría una comisión de expertos para hacer un estudio integral que abarcara todos los temas, incluso no solo de la tributación que beneficia al gobierno nacional, sino la que va a los departamentos y municipios. Esa comisión trabajó muy aplicadamente durante todo el año pasado y entregó su reporte. Y hace propuestas en muchos frentes. Propuestas para que el país debata, para que el país discuta y para que el gobierno evalúe, estudie. El gobierno es el que finalmente tendrá que, sobre la base del análisis de esas propuestas y de otras, porque aquí también hemos recibido insumos, por ejemplo, de la OCDE, que es la Organización de Países de Buenas Prácticas, que Colombia está en proceso de acceso. Hemos recibido propuestas de bancos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo Banco Mundial. Entonces tenemos que coger todas esas propuestas, formarnos nuestra propia opinión y, por supuesto, el paso siguiente, que es el definitivo, es el del Congreso de la República. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo se discutirán todos estos temas? Bueno, estamos ya en el análisis de las propuestas de la comisión, que fue una comisión independiente, una comisión autónoma, que le dice al gobierno, mire, esto es lo que nosotros consideramos ustedes deben hacer. Ya el gobierno tendrá que reflexionar sobre esas propuestas. Pero yo, por ahora, no voy a entrar en la discusión punto por punto, porque la estamos apenas estudiando. Será un tema que el país, pues, también vale la pena que vaya debatiendo lo que plantea la comisión, oír más voces, oír, digamos, a los diferentes sectores de opinión que, digamos, expresen sus puntos de vista sobre todas estas propuestas que hay sobre la mesa, que vienen de la comisión de expertos, que vienen de la OCDE y que el país, digamos, delibere un poco sobre estos temas. Eso también le sirve mucho al gobierno para formarse su propia opinión y definir cuál sería esa reforma estructural. Un ciudadano común y corriente diría, pero si usted contrató o le dio a esos expertos el aval para que le hagan unas recomendaciones, pues lo lógico es que las asuma, no que no las vaya a hacer. Vale la pena decir que, y eso se lo agradecemos enormemente a los expertos, trabajaron sin que hubiera una remuneración de por medio. Lo hicieron completamente a título honorífico, ad honorem. Y eso hay que agradecérselo, porque fue un trabajo muy, muy dispendioso y el tiempo de estas personas, pues, es un tiempo valioso, que agradecemos todo el tiempo que le dedicaron. Y, pues, por supuesto, sabemos que las propuestas que ellos están planteando son todas producto de una reflexión seria, larga, y pues el gobierno las va a estudiar con mucho detenimiento, sobre eso no puede caber la menor duda. En la historia del país, ministro, y en la historia reciente, pongamos en los últimos 20 años, 15 años, siempre se ha escuchado y todos los gobiernos, sin excepción, han intentado hacer reformas tributarias estructurales, que es tocar el IVA, que es tocar algunos beneficios en renta, ahora con estos impuestos que se crean como el 4 por 1000, pero ningún gobierno ha podido. ¿Qué hace creer que ustedes se vayan a poder más en la parte final de un segundo mandato hacer una reforma tributaria estructural? Ha sido posible hacer ajustes, ha sido posible ir, digamos, avanzando en mejorar el estatuto tributario. Por ejemplo, yo estoy absolutamente convencido que la reforma que hicimos en el año 2012, cuando se desmontaron una parte muy importante de los parafiscales, ha sido determinante para la generación de empleo formal en Colombia. Y esa fue una
propuesta de décadas que estuvo sobre la mesa y que no se había podido llevar a la práctica. Se encontró el ambiente y el escenario político para hacerlo posible y se eliminaron esos impuestos que tanto afectaban la generación de empleo formal en el país. Entonces, yo digo que en política no hay nada imposible, hay que encontrar los argumentos, el momento oportuno y avanzar en la solución digamos, de los problemas estructurales de nuestro estatuto tributario. Yo veo que el país está cada día más sintonizado, más convencido de la necesidad de dar ese paso, de hacer, digamos, una reforma integral, una reforma más amplia, que le dé más claridad a las finanzas públicas para, no el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, para los gobiernos futuros. Intentar subir el IVA, eso ha sido también una pelea eterna de todos los gobiernos. Aquí se propone 16 a 19%. Yo no voy a decirle a usted si usted está de acuerdo con que suba en ese nivel, pero hay ambiente político para uno pensar que se puede subir el IVA, que se puede acabar el 4 por mil, que se puede bajar el impuesto de renta o subir el impuesto de renta, al final uno no sabe. Hay un ambiente político en Colombia para esto, con la oposición como está fuerte y todo el entorno. No nos adelantemos a eso, porque obviamente para medir el ambiente político lo primero que tiene que ocurrir es que el gobierno haga una propuesta, y el gobierno no ha hecho una propuesta. Entonces, cuando el gobierno haga propuestas es que se entra a generar esa, digamos, búsqueda de consensos políticos, pero el gobierno todavía no tiene una propuesta porque está estudiando un documento muy extenso, muy complejo, con muchísimos temas, que es el de la Comisión de Expertos. Y el gobierno, a la medida en que lo vaya estudiando, se va formando su idea, y solo cuando el gobierno diga, esta es mi propuesta al país, pues ahí uno realmente puede auscultar el escenario político y buscar la creación de los consensos. Ese ha sido nuestro trabajo permanentemente, generar consensos para hacer viables los proyectos de ley. Hay quienes dicen que la angustia del gobierno por su situación fiscal la está llevando a que inclusive tenga la urgencia de presentar la reforma tributaria este año. ¿Esa reforma estructural está pensada para tapar un hueco fiscal o para tapar unos huecos de este y el próximo año, o está pensada para más largo plazo, dado lo que puede pasar con los impuestos que se acaban aquí al 2018? El principal objetivo que persigue la reforma es lograr un sistema tributario más equitativo, una economía más competitiva. Volvemos al tema de que tenemos que hacer más competitiva la industria, el agro, los servicios, darle a la economía colombiana más competitividad. Y en el frente fiscal, lo que plantea el trabajo de la comisión es que hay un punto en el tiempo que coincide con el año 2019, en el que muchos de los impuestos actualmente existentes desaparecen y que es desde ya necesario planear un poco qué va a pasar después del 2019. Entonces no es tanto un tema de una urgencia en el sentido de que se necesitan unos recursos ya, es más un planteamiento estratégico de mediano plazo, donde hay que resolver el panorama, aclarar el panorama, despejar el panorama, muy especialmente después del 2019. Naturalmente, en la coyuntura también hay necesidades fiscales, especialmente si los precios del petróleo siguen bajando. Hay necesidades, pero el elemento fundamental de la reforma es más estructural y de mediano plazo. Dicen que hacer una reforma tributaria en este primer semestre, sería un suicidio para el plebiscito, porque se volvería una campaña contra el plebiscito amarrada a los impuestos. Por eso uno no pensaría que lo vayan a hacer en este primer semestre del año. Yo no entraría en esa consideración política, más bien en el lado que nos corresponde, que es el lado técnico. En todo caso, necesitamos pues evaluar muy bien estas propuestas, analizar todo el trabajo de la comisión. Estamos trabajando rápidamente, aceleradamente, para poder, digamos, formarnos nuestra propia propuesta y hacer, digamos, un planteamiento al país, pero eso también nos toma un tiempo. Entonces, digamos que aquí hay que ir paso a paso, y el siguiente paso es que el gobierno estudie todas estas propuestas y que haya un poco de debate. Nosotros creemos que es conveniente que sobre la base del documento que plantea la comisión independiente, pues el país opine, el país conozca las propuestas, los gremios, los sectores sociales, y que ellos mismos hagan debates técnicos sobre las propuestas. Esta es una comisión netamente técnica. Ellos, digamos, están actuando con un criterio de
lo que más le conviene al país en materia tributaria, y es bueno que eso genere un debate técnico, porque estos temas son muy complejos, estos son temas donde hay muchos ángulos, muchos matices, y entonces es bueno que se debata lo que está planteando la Claro, comisión. tanto así, ministro, es que esta comisión plantea de alguna manera mantener el 4 por mil, pero la OECD o el mismo Fondo Monetario en recomendaciones dicen ese impuesto hay que acabarlo por antitécnico. Por eso es que uno dice, pero ¿dónde hay una reforma tributaria? Aquí es donde está en esa discusión. Aquí hay muchos matices. Sí, ¿Y quién tiene la última palabra? El Congreso de la República, que también es... que es el que puede, en última instancia, aprobar leyes. Entonces, todo esto es un proceso. Que una cosa es lo que ustedes presenten y otra es lo que salga aprobado al Es un Congreso. proceso. Eso es mucho trecho. Lo que pasa es que es un proceso que hay que hacerlo bien, Sí. hay que hacerlo de una manera que pueda llegar a una buena conclusión. Y eso, pues obviamente, requiere insumos como los que tenemos de esta comisión, estudio de parte nuestra sobre cómo recoger de toda esta información lo que consideramos más conveniente, y después viene todo un proceso político, naturalmente. También se dice que esta reforma tributaria es urgente una vez para financiar el posconflicto o el posacuerdo, una vez se firme el acuerdo en La Habana, que se espera sea en marzo. Sí se necesita, esta reforma tributaria será la base de financiación de lo que vendría para el país después de la firma de un acuerdo de La Habana. Naturalmente, porque pues el país va a adquirir una serie de obligaciones, tenemos que ser siempre muy conscientes de que esas obligaciones hay que acomodarlas dentro de nuestra responsabilidad fiscal, tenemos que manejarlas dentro de los principios de ortodoxia en materia fiscal que hemos manejado, y por supuesto ver cuánto tiempo hay para la implementación. Pero uno no llega a esa conversación del posconflicto en una condición, digamos, donde todo va a ser nuevo, donde todo lo que aparezca de posconflicto va a ser nuevo. El país ya está haciendo unos grandes esfuerzos en esa materia. Nosotros invertimos anualmente más del 1% del Producto Interno Bruto en los programas de atención a las víctimas, incluyendo no solo la atención humanitaria, sino también todos los programas de restitución y de reparación. De manera que el país ya está haciendo un gran esfuerzo en lo que se conoce como típicamente parte de un posconflicto. Y también hay que decirlo, estamos trabajando muy fuertemente en buscar apoyo internacional. Precisamente ahora con la visita reciente del presidente del Banco Mundial, ese fue uno de los grandes temas, cómo nos puede ayudar el Banco Mundial a canalizar, a traer más cooperación, porque los colombianos tenemos que ser muy conscientes de esto. La paz de Colombia nos va a dar beneficios no solo a nosotros, a la humanidad, porque fíjese, la paz va a significar que el mundo va a avanzar más en la solución del problema de las drogas, la paz de Colombia va a ser una forma de proteger la biodiversidad, la paz de Colombia contribuye muchísimo a frenar todo el problema del cambio climático, en fin, la paz de Colombia tiene beneficios que no es exagerado decir son universales. Eso le iba a preguntar, ¿uno qué puede esperar en la economía, en los hogares? 23 de marzo se firma el acuerdo, en junio dejación de armas, plebiscito que apoye y respalde el proceso y se inicia ya toda la fase de la implementación. ¿Qué va a pasar ahí o qué puede pasar de inmediato con la economía? Uno pensaría un retorno de la confianza, más inversión, más empleo. ¿Uno cómo lo puede mostrar, cómo lo puede reflejar? Hemos estudiado qué pasa en los países que tienen conflictos tan pronto terminan esos conflictos y se hacen acuerdos de paz. Colombia no es el primer caso. Y hemos mirado la experiencia internacional. Hay muchos países que han pasado por fenómenos similares. Y uno de los elementos más notorios, una de las características de lo que pasa en una economía después de un acuerdo de paz, es que se atrae más inversión extranjera. Es como que hubiera una inversión extranjera que dice, estoy esperando, es un país que me gusta, es un país que me atrae, pero quiero ver que realmente resuelva su conflicto, que cierre ese capítulo, y ahí viene una avalancha de inversión extranjera, y eso ayuda mucho al crecimiento de la economía, especialmente en sectores donde sabemos que va a llegar en Colombia, como por ejemplo el turismo, la agricultura, son sectores que rápidamente se van a beneficiar de la paz. Entonces, sí, no hay duda, la paz le ayuda mucho a la economía. La paz puede ser un factor muy importante de estímulo a la economía colombiana y en una época que es muy oportuno, porque estamos viendo pues, que desde el escenario externo pues, lo que vienen son malas noticias, precios del petróleo
descolgados, las bolsas descolgadas. Entonces, muy oportuno el proceso de paz. Ministro, ya para cerrar, yo quiero dejarlo también y escuchar la voz de los colombianos sobre lo que están pensando de ese tema que estábamos tratando de la reforma tributaria. Ya para cerrar el programa, me gustaría que usted viera qué están pensando, no el analista, no el comentarista de radio, sino el colombiano de la calle, que está pensando sobre la posibilidad de una reforma tributaria. Lo de la reforma tributaria se debería dar, no solo que fuera verdad, o sea, no solo que sea una reforma tributaria, sino quienes la van a dar la base tributaria digamos, con ingresos tan pocos, pues es un desgaste para el Estado comenzando a tomar un poco el impuesto, No tanto que le pongan impuestos, sino que ellos sepan administrar lo que hay. aquí mucho de eso, pero los que sí tienen dinero, los que tienen empresas en la actividad, evaden impuestos. Ministro, mire, me llamó mucho la atención la respuesta de estos ciudadanos porque más que hacer una laraca fuerte, están diciendo, está bien, paguemos impuestos, pero que se vea, pero que no se los roben, pero que sean bien invertidos. A mí esta parte me ha llamado mucho la atención y es ciudadano común y corriente que entrevistamos en la calle. Muy importante, John Jairo, porque el mensaje para los colombianos, para los hogares que nos están viendo hasta ahora es, mire, nosotros pensamos todo el día cuáles son las medidas económicas más efectivas, que nos ayudan más a que sus ingresos progresen, a que sus hijos puedan tener una buena educación, a que ustedes encuentren empleo, siempre pensando con la razón. Aquí no estamos guiándonos por ideologías o por prejuicios, aquí estamos pensando es en la experiencia, lo que nos ha enseñado, lo que hemos aprendido, de qué es lo que mejor se puede hacer. Y sabemos que es fundamental para ese objetivo que el gobierno mantenga sus finanzas en orden. Y frente a la caída de los ingresos petroleros, pues lo primero que hicimos fue apretarnos el cinturón. Quitemos todos esos gastos que no benefician tanto, que no le llegan tan directamente a los colombianos que más los necesitan. Entonces, unas medidas de austeridad muy fuertes dentro del gobierno para reducir gastos, protegiendo, insisto, a los sectores sociales. Pero también fue necesario, y así se hizo en el 2014, aumentar la tributación, sobre todo de las empresas de mayores utilidades y de los colombianos de grandes patrimonios. Tenemos que seguir pensando en estos temas, gasto, ingresos, pero al final lo que más le interesa a los colombianos y lo que más exige de los funcionarios es que aquí haya mucha transparencia, que los recursos se utilicen bien, que no se desperdicie y por supuesto que no haya corrupción. ¿Qué podemos hacer nosotros desde el Ministerio de Hacienda? Que las personas miren los contratos, que las personas miren lo que están haciendo las entidades que ejecutan el presupuesto, que vean una página web que se llama PTE, Portal de Transparencia Económica, pte.gov. Es muy importante, porque allá están todos los contratos, allá están todos los recursos. Claro. Una vigilancia especial por la sensibilidad con los recursos de ISAGEN. Vamos a mostrarle al país en qué está invertido cada peso, hasta el último peso. Es nuestro compromiso, es la forma de responderle a los colombianos, especialmente a los escépticos, a quienes han cuestionado esa decisión. Es decirles, mire, nosotros pensamos que lo mejor es transformar ese activo en otro, pero si en algo nos podemos poner de acuerdo frente a los que pensaban que no era conveniente transformar la infraestructura que ya existe en la infraestructura nueva, frente a los escépticos, decirles, pongámonos de acuerdo, por lo menos, en que esos recursos se utilicen de una forma donde el país tenga una lupa con la que puede ver cada una de las operaciones, cada uno de las inversiones que se vayan haciendo con estos recursos. Ese es nuestro compromiso, es la forma de responderle al país con humildad frente a un debate intenso, y es el país quiere ver exactamente qué se va a hacer con cada peso de los que proviene de la venta de ISAGEN, y ese es nuestro compromiso. Ministro, un arranque de año duro, ¿no? ¿Le tocó durito el arranque de año o sí pudo descansar? Pues no mucho, pero ahí siempre uno trata de encontrar un equilibrio entre el trabajo y gastarle un tiempo a la familia, John Jairo. Es que para uno la familia es la fuente
de energía, pensar que nuestros hijos pues, tengan tiempo con nosotros, aprendan. Eso es muy importante y pues afortunadamente esta época de diciembre y comienzos de enero es una época en la que tradicionalmente se une la familia colombiana y pues eso viene mucho en nuestra sangre antioqueña, de gastarle tiempo a nuestros hijos, a nuestros mayores, a hablar, a conversar y uno oyendo a los hermanos, a los tíos, también aprende mucho. Hay quienes dicen que usted está poniendo en riesgo con todo esto su aspiración presidencial. John Jairo, a mí cada vez que me hablan de temas presidenciales, yo digo, mire, si uno quiere ser buen ministro de Hacienda, lo creo firmemente, vehementemente, si uno quiere ser buen ministro de Hacienda, tiene que desprenderse de todas esas aspiraciones. Este es un cargo donde definitivamente no puede haber vanidad, no puede haber planes de cosas de futuro, no, hay que pensar en el día a día y hay que actuar muchas veces con un criterio de lo que se requiere, no de lo que políticamente resulta conveniente o da más dividendo. Y yo lo que quiero ser es buen ministro de Hacienda. Esa es mi única aspiración, ser buen ministro de Hacienda. Pues ministro, muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa del año de Conversemos de Economía. Seguramente vamos a tener que conversar muchas veces más, habrá muchos temas para estar discutiendo y analizando y usted sabe pues que aquí tiene un espacio para poder hacer toda esta pedagogía de estos temas. Muchas gracias por estar con nosotros este domingo. Muchas gracias a usted, John Jairo. A ustedes muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares y nos veremos la próxima semana con más temas de interés en Conversemos de Economía.